Saludamos a nuestros telespectadores cuando comenzamos una nueva edición del programa diocesano de Par en Par con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Seguidamente, participaremos, en primer lugar, en la jornada diocesana de catequistas y animadores en la fe, y después, en la jornada sobre el sostenimiento de la Iglesia y el programa Por Tantos. Continuaremos con noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco, y despediremos el programa con información, en formato breve, de otros temas de la actualidad diocesana. El Papa Francisco, en su mensaje, toma una cita del Evangelio de Mateo, que es una cita a mí al menos me hace muchísimo pensar. Es cuando Jesús dice, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Y el Papa Francisco titula así un apartado del mensaje, El corazón frío. Papa Francisco pone en su mensaje de Cuaresma de este año su gran alerta en cómo a través de los engaños de los falsos profetas, poco a poco se enfría el corazón, la caridad en la mayoría. Se trata de un drama muchísimo más profundo de lo que nos podemos creer. Se trata de una posibilidad, yo creo que es más que posibilidad, una gran realidad que está ahí pesando constantemente. Lo que se ha conocido como el cansancio de los buenos, la sensación de que el mal es invencible, la consecuencia de que al final ese amor primero va enfriándose en los casados, en los pastores, en los fieles, en los consagrados. Es el dominio de la frialdad y de la indiferencia. Papa Francisco llega a hacer una referencia a Dante, que la descripción del infierno que recoge el Papa es el demonio sentado sobre un trono de hielo. El infierno como el lugar de la frialdad del amor, de la no existencia del amor. Y por eso es importante descubrir que esa es una situación de muchos de los seres humanos de nuestros tiempos. Ese vivir sin sensibilidad, encerrados en el propio yo, en los propios intereses, y estar pasando constantemente de todo lo que no sea yo, pasar de Dios, prescindir de Dios, pasar y prescindir de aquellos que nos rodean, de los demás. Y a esta gran realidad, a ese drama bien real, la palabra de Dios vuelve a salir en esta Cuaresma a nosotros. Y por ejemplo pone de nuevo en el corazón de la Cuaresma la parábola del Hijo Pródigo, para descubrir cómo ante ese desprecio de Dios, ante esa indiferencia hacia Dios del ser humano, Jesús nos pone a Dios como Padre, que aguarda, que abraza, que perdona, que acoge. Y ante esa indiferencia ante los demás, la palabra de Dios en estos días de Cuaresma nos traerá el texto de Mateo, de ese juicio final, donde seremos examinados en el amor, donde Jesús se identifica con el que tiene hambre, está enfermo, está en necesidad. Cuaresma, tiempo no solo para volver a Dios, sino para encender de nuevo un corazón, como toca, ante el amor de Dios, y vencer la frialdad, el corazón frío, indiferente, que rechaza a Dios. Volver al Señor, volver al Padre, a ese abrazo que Lucas pone como gran icono de la parábola del Hijo Pródigo, y que queda como icono perfecto en el corazón de la Cuaresma, en lo que debe ser una buena confesión, el sacramento de la penitencia. Y volver a los hermanos, vivir la misericordia, comprometernos con ellos, tener corazón. Ante un corazón frío, de hielo, insensible, indiferente, egoísta, encerrado, el Papa nos recuerda una Cuaresma con corazón para con Dios y para con los demás.
Felices días. ¿Qué tal, amigos? Nuestro saludo más cordial al comenzar una nueva edición del programa diocesano de Par en Par. Gracias por la atención que nos dedicáis. Alrededor de 1000 personas se han reunido en la jornada diocesana de catequistas y animadores en la fe. Este evento ha tenido lugar el pasado domingo en Orihuela. Va a ser el primer tema de hoy. Después asistiremos a otra jornada celebrada en el Obispado, en la que se nos explicaron varios aspectos importantes sobre el sostenimiento de la Iglesia. Veamos pues a continuación un resumen de ambos eventos. La jornada de catequistas, que se celebra en el Colegio Santo Domingo de Orihuela, comienza con una oración que preside nuestro obispo. Estamos en la mañana del domingo 4 de marzo. Catequistas para la iniciación cristiana. Este es el lema de esta jornada de catequistas, que como todos los años nos reunimos con esta gran porción, con estos grandes evangelizadores de la diócesis que se encargan de educar y evangelizar en la fe a los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y este año nos vamos a centrar en la relación entre la catequesis y la iniciación cristiana, ¿no? La importancia en estas edades de iniciar realmente, porque descubrimos que en muchas ocasiones, cuando terminan el proceso de la catequesis en las parroquias, pues no terminan de iniciarse a ser cristianos. Esto cuesta. Aquí estoy, Señor. Te doy gracias porque me has llamado y elegido para ser acompañante de otras personas en su caminar hacia ti. Al hilo del lema de esta jornada, también vamos a remarcar mucho la famosa frase de Tertuliano: cristiano no se nace, se hace. Y por eso nosotros tenemos que reflexionar en cómo se hace hoy un cristiano en este tiempo concreto y con estos niños, adolescentes y jóvenes que tenemos, pero siempre confiando en Dios, que es el más importante. Y nosotros, la misión que tenemos en esta área es sembrar, como la parábola del sembrador. Sembrar sin descansar, porque Dios, cuando Él lo vea conveniente y según la persona también se deje libremente, hará fructificar la fe, que es lo que deseamos, y la gran riqueza que compartimos. Tras la oración y la bendición del obispo, hay un tiempo de trabajo por grupos sobre los temas de esta jornada. Nosotros aprovechamos para preguntar a algunos catequistas. Es que es una pregunta complicada, porque catequista para mí es dar aquello que yo he recibido y gratis. O sea, el anuncio del Evangelio. ¿Qué he conocido yo de Jesús? Pues darlo a conocer. El poder decirle al otro cómo se puede amar al enemigo, porque hoy día es muy difícil. Entonces, catequizar es enseñar al niño a amar al otro en la dimensión de la cruz. Para mí lo más importante de ser catequista es poder transmitir la palabra a los niños, enseñarles el Evangelio y enseñarles lo que es la vida de Jesús. El ser catequista es una labor muy importante y de mucha responsabilidad, porque estamos trabajando con niños y tenemos que iniciarlos para que aprendan a querer a Jesús. Para mí, lo más importante de un catequista es que sepa transmitir a los niños que lleva el mensaje de que Jesús nos ha dado, un mensaje de amor y de paz. Y también que sepa actuar con esos niños para que esos niños se sientan atraídos para seguir el mensaje de Jesús y que estén en la iglesia más tiempo, ¿no? Para que no solamente sea 3 años de catequesis, sino que sea un continuar hacia una juventud más involucrada en la iglesia.
A mí yo creo que lo más importante en un catequista es tener espíritu aventurero y esperar siempre pues la respuesta de los niños, no hablar sino esperar que ellos se interesen verdaderamente por la Iglesia, por los cristianos, por el fundamento de la Iglesia, que ellos sientan la curiosidad. Para mí lo más importante de ser catequista es pues, vivir como Jesús e intentar dar ejemplo a los niños, a los jóvenes, de cómo era Él, es lo más importante para llegar a ellos mejor. Y al mediodía, lo que toca, compartir la mesa en un ambiente agradable y con numerosos amigos y compañeros catequistas. La jornada se cierra con la Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana. De la homilía, entresacamos unas breves palabras del obispo. Mis queridos catequistas, subrayo muchísimo todo esto porque es tan grande vuestra misión en las comunidades de la diócesis, en nuestra Iglesia, ser no solo gente que transmite la fe de la Iglesia a través de la catequesis, sino gente que tratáis de vivir aquello que pronuncian vuestros labios, gente que trata de ser testigo antes que maestro. Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Un momento importante, la profesión de fe. La luz encendida es símbolo de una fe consciente que se quiere compartir con otros. Jesús, presente en el pan y en el vino de la Eucaristía, es recibido en la comunión. Será la fuerza para transmitir con fidelidad su mensaje. Estamos ahora en el aula magna del Obispado. Desde la Conferencia Episcopal, en Madrid, han viajado hasta nuestra diócesis un pequeño grupo que trabaja en el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y concretamente en el programa Por Tantos. De par en par ha entrevistado a Miguel Ángel Jiménez, que es precisamente el director de este secretariado. Junto a sus explicaciones, aportamos algunos audiovisuales del programa Por Tantos, que nos clarifican muchas ideas. Pues estas jornadas pretenden acercar justamente que somos en la Iglesia, que somos una familia, y que ese ser una familia tiene que implicarnos mucho más en todo lo que significa el desarrollo de la Iglesia, que podemos colaborar con ella. Significa que pues una persona puede decir, pues yo puedo colaborar en mi parroquia siendo catequista, yo puedo colaborar en el grupo de Cáritas, puedo colaborar acompañando enfermos, visitando enfermos, puedo colaborar económicamente, puedo colaborar rezando. O sea, estas jornadas lo que pretenden es, por un lado, abrir la dinámica de lo que significa ser cristiano y lanzarnos el mensaje una vez más de que formamos parte de la familia de los hijos de Dios con todo lo que eso conlleva. A todos los que con vuestro tiempo, vuestro trabajo y vuestro talento hacéis posible lo que la Iglesia hace, solo podemos deciros una cosa: gracias. La Iglesia anuncia el Evangelio y está presente en los momentos más importantes de la vida de las personas. La incorporación a la Iglesia con el bautismo, la participación en la Eucaristía,
el don del Espíritu Santo con la confirmación, el amor en el matrimonio y el acompañamiento en los momentos de enfermedad. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Esas palabras de Jesús en el Evangelio han llevado a la Iglesia a compartir el amor de Dios por los 5 continentes en una intensa actividad evangelizadora. La Iglesia, a través de su actividad pastoral, acompaña a miles de personas en su día a día, especialmente a los que más lo necesitan. Porque somos una gran familia. La contribución de la Iglesia al desarrollo de la sociedad se hace patente en la difusión de la cultura y del conocimiento, una actividad educativa en universidades, escuelas y colegios, que independientemente de su creencia y condición, forma a millones de jóvenes en nuestro país, que es el respeto a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos. La enseñanza se une a la transmisión de valores, formación humana y espiritual. Para la Iglesia, el centro es la persona y su dignidad. Con multitud de iniciativas de caridad, la Iglesia hace visible el amor de Dios con especial atención a las personas en situación de dificultad, paro o exclusión. Porque la Iglesia es la Iglesia de todos y servidora de los más débiles. La Iglesia tiene una importante presencia en el patrimonio cultural. Incluso en muchos municipios, el único bien de interés cultural es una iglesia o una ermita. La aportación de la Iglesia a la cultura es enorme. Catedral de Burgos, de Toledo, la Sagrada Familia, el Camino de Santiago, y tienen un fuerte impacto en la sociedad. Además, las celebraciones y fiestas populares de carácter religioso movilizan cada año a millones de personas. Todo gracias a miles y miles de personas comprometidas con la Iglesia y con la sociedad. Sí que es cierto, hay mucha desinformación en torno al sostenimiento de la Iglesia, en torno a su financiación. Se pueden destacar algunos que todos tenemos en mente. Por ejemplo, ¿la Iglesia solo da a Cáritas el 2% de su dinero? No, no es así. Es decir, hemos hecho un cálculo y en torno al 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia. Yo creo que el más llamativo, si hubiese que destacar uno, es la Iglesia recibe 11.000 millones de euros del Estado. ¿No es así? ¿Cuántas veces has oído decir que la muralla china se puede ver desde la Luna? Pues siento decirte una cosa, no se ve. Es solo una de tantas creencias populares que son falsas. ¿Quieres escuchar otra? El Estado español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia Católica. Pues nada más lejos de la realidad. La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente, que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin. Y libre, pues puede marcar la casilla de otros fines sociales, las dos si lo prefiere, o incluso ninguna de ellas. Hay quien dice que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros al año, otros que son 13.000 millones. La verdad es que hay personas que suman todo lo que encuentran, llegando a una cifra que no es un dato real. Porque la Iglesia presta muchos servicios a la sociedad en materia sanitaria, educativa, social, y el Estado colabora económicamente en algunos de estos proyectos, que nos benefician a todos y que son derechos demandados por la sociedad y los ciudadanos. ¿Verdad que has escuchado alguna vez que a los ratones les encanta el queso? Pues lo cierto es que prefieren alimentos con azúcar o la fruta. Esa es una creencia tan errónea como pensar que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI. Ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones, ni las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Eso es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. Esta ley reconoce que hay multitud de asociaciones, instituciones o fundaciones que realizan una gran labor que beneficia a toda la sociedad y de esta manera el Estado las apoya no cobrando el IBI. Como ves, la Iglesia no tiene ningún privilegio. No hay ningún régimen especial único o distinto para la Iglesia. Y si te digo que los gatos siempre caen de pie, estaría faltando a la verdad.
como aquellos que dicen que solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas. Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia que formamos todos los católicos, con nuestras colectas en las parroquias, donativos, suscripciones. Es decir, que la financiación de Cáritas procede en gran medida de los bolsillos de los católicos. Seguro que has oído que Albert Einstein suspendió matemáticas cuando era joven. Una afirmación tan falsa como decir que todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas. Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia y es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas según sus necesidades para desarrollar sus actividades. Acción evangelizadora y misionera, celebración de los sacramentos, mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos, sostenimiento de los sacerdotes, la inmensa labor caritativa y social. Porque allí donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia. Somos los católicos los que tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero rostro de la Iglesia y todo el bien que se hace por los demás, siempre con datos contrastados. Por eso, si tienes dudas, pregunta en tu parroquia o entra en portantos.es. Pues hay conciencia, la gente es muy generosa, pero eso no significa que no debamos crecer en ese sentirnos parte de la familia de los hijos de Dios y por tanto crecer en esa conciencia de que debemos colaborar. Estamos en el buen camino, como estamos en el buen camino de la transparencia, como estamos en el buen camino de la rendición de cuentas. Estar en camino es muy positivo, pero significa que tenemos horizonte por delante. Vamos acabando el programa de hoy y cerramos como siempre con otros temas diocesanos en formato más breve. Si Dios quiere, nos volveremos a ver con más información la próxima semana aquí en vuestra emisora local o comarcal, también en las redes sociales de la diócesis. Sed felices. La Hermandad de la Resurrección de Orihuela ha sido la anfitriona de la tercera sesión del ciclo Cultura, Creencias y Fe, organizado por la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura. El acto tuvo lugar en la Fundación Caja Mediterráneo de Orihuela en la tarde del pasado 26 de febrero. Moderados por Alfonso del Pozo, intervinieron Ginés Pardo, que es precisamente el presidente de esta comisión diocesana, y Jorge Olcina, director de la sede de la Universidad de Alicante. En el diálogo final, les hicimos esta pregunta: ¿por qué tienen que dialogar la ciencia y la fe? Pues la ciencia porque el diálogo es lo que la hace avanzar, ¿no? Y por tanto, una ciencia que no dialoga y no dialoga con todo el sistema de creencias, pues nunca podrá avanzar, ¿no? Por tanto, si tenemos que dialogar con nuestro ámbito más próximo, con nuestra esencia de civilización, que es la fe cristiana, pues mejor, porque es algo de lo que hemos mamado, ¿no? Por tanto, ese diálogo tiene que ser muy fluido, ¿no? Y habrá renuncias por las dos partes, ¿no? Dialogar no significa aceptar todo lo que el otro dice o piensa, ¿no? Y tampoco es la imposición de lo que yo pienso al otro, pero así avanzan las sociedades, ¿no? Sin diálogo no hay avance.
Y está claro que nuestra sociedad tiene muchos pilares culturales, científicos, económicos y también de creencias, ¿no? Que es una fe, por tanto el diálogo tiene que estar abierto a todo el mundo. Yo creo que el diálogo es lo que la Iglesia está llamada a ser y a hacer. En el fondo partimos de una fe que se fundamenta en el diálogo de Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, Dios se hizo palabra, Dios se hizo logos. Entonces es que no sabemos hacer otra cosa, ni estamos llamados a hacer otra cosa en este nuestro mundo que dialogar, que abrir puentes, abrir caminos, para buscar soluciones, encontrar vías de salida a los problemas que tenemos y para poder ser imagen de aquel que nos invita a ser su imagen, que somos nosotros, imagen de Dios, que es en el fondo comunión trinitaria de diálogo entre sí mismo Dios y con nosotros. El fundador del Colegio Diocesano Santo Domingo, el arzobispo oriolano Fernando de Loaces, cuyo escudo vemos en las paredes de este magnífico monumento, fallecía hace 450 años. Y el colegio conmemora esta efeméride. Con gozo hoy estamos en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela y hoy celebramos una gran efeméride en la vida del colegio. 450 años hace hoy. Hoy es 1 de marzo, pero no exactamente. Fue el 29 de febrero de 1568 cuando el arzobispo Loaces, fundador del Colegio de Dominicos de Santo Domingo, que enseguida fue Universidad Pontificia desde el siglo XVI, hoy celebramos el 450 aniversario de que Dios Padre pues lo llamó a su presencia en el cielo. Y con este gozo hoy vamos a celebrarlo, a hacer un memorial, porque es necesario saber qué le debe Orihuela y qué le debe la diócesis de Orihuela-Alicante a don Fernando de Loaces. Él, oriolano de nacimiento, con sus dotes, su gestión, su vida, creó, fundó, dio toda su dotación al que fue Colegio de Dominicos, Universidad, y justo en los mismos años en que también se gestaba el nacimiento de la diócesis de Orihuela, desmembrándose de la vecina de Cartagena. Con este motivo hoy con la presencia de nuestro obispo y pastor, don Jesús Murgui, vamos a tener una oración solemne en la capilla por su eterno descanso. Y después vamos a inaugurar un aula museística como tipo centro de interpretación para conocer el origen, la fundación, la historia de Loaces, que es una pieza fundamental en la historia de Orihuela, en la historia de la diócesis y en el nacimiento y génesis del Colegio hoy Diocesano Santo Domingo. Don Jesús, nuestro obispo, prosigue con la visita pastoral. En esta ocasión estamos en Monforte del Cid. Cerramos de par en par con algunas imágenes de esta jornada. Su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor.
mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador tan solo espinas pudo hallar.